Buenas noches, estimados doctores. Doctor Sergio, buenas noches una vez más. Le doy pase, bienvenido. Podemos iniciar la sesión de hoy. Adelante, por favor. Muy bien, doctores. Vamos a ver cómo es que el Ministerio Público, a nivel del desarrollo de la labor de investigación, va a permitir que se cumplen una serie de objetivos. Veíamos hace pocos días cumplimiento de roles. Y dentro de los roles que nosotros hablábamos, veíamos, por ejemplo, sobre quién era el titular del ejercicio de la acción penal y quedaba establecido que ese rango de titularidad siempre recaía sobre el representante del Ministerio Público, ¿cierto? O sea, hablamos de la Fiscalía y el fiscal siempre ha venido a ser el titular del ejercicio de la acción penal. Pero luego el debate iba por el lado de quién finalmente conducía la labor de investigación. Cuando se empezaba a señalar quién conduce la investigación, existía una serie de posiciones que todavía a la fecha siguen existiendo, ¿no? ¿Quién conduce la investigación? ¿Realmente el Ministerio Público hoy en día tiene una conducción de la investigación? ¿O es que la conducción va a recaer sobre la policía o siempre
la labor de investigación recayó sobre la policía, digamos, son algunas de las preguntas que nosotros vamos a resolver en esta ocasión. Ha salido una ley, que ustedes ya lo conocen, que es la ley 32.130, que ha establecido la conducción de la investigación preliminar del delito. Esta mencionada ley, es decir, la 32.130, va a establecer que actualmente quien va a conducir la labor de investigación preliminar del delito está a cargo de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Actualmente, ¿no? Entonces, tú verificas, revisas quién es el que actualmente tiene la conducción, ¿no? De la labor de investigación. Esta recae en miembros de la Policía Nacional del Perú, está a cargo de ellos, de la policía. Cuando se habla de la policía, a veces la pregunta que sale por sí mismo es si realmente la policía está capacitada para conducir una investigación, ¿no? Y encontramos respecto a ello muchas posiciones, porque para muchos la policía sí está capacitada para conducir una investigación, de hecho llevan cursos cuyos profesores, por lo menos hasta esos momentos, los podían dictar fiscales, jueces, obviamente abogados litigantes particulares también, dentro de ellos muchos bastante reconocidos, y podían obtener esos aprendizajes de personas que no solamente estaban en la práctica, sino sabían cómo transmitir esos conocimientos. Entonces, estábamos en una situación donde, por supuesto que sí, eh, los policías se entiende que a pesar que su formación que ellos habían tenido es distinta, pero sí estaban capacitadas para poder, por ejemplo, hacer ciertas calificaciones. Y de hecho, cuando se va estableciendo si los efectivos policiales realizan ciertas calificaciones, la respuesta es por supuesto que sí. Los miembros de la Policía Nacional del Perú sí realizan una serie de calificaciones de sucesos y hechos. Cuando uno les habla de esta manera, muchos se sorprenden y dicen la policía no hace calificación. Pero no se olviden, y eso lo vamos a ver en su momento, cuando se trata de medidas de coerción personal en una detención preliminar judicial, ¿no? Claro, esto nace con mandato judicial, obviamente, pero en el caso, por ejemplo, de una detención en situación de flagrante delito, ustedes saben que flagrancia proviene de flagrare, y flagrare significa arder o quemar. Es decir, se detiene a una persona de forma ostentosa cuando está configurando la comisión de un hecho criminal, ¿no? En el hecho incito, en el hecho insofacto. Eso se llama flagrancia. Por eso es que algunos lo establecen en el argot, digamos, trillado, en el argot social, lo dicen pues con las manos en la masa. Pero eso no es técnicamente el marco de definición de una situación de detención en situación de flagrancia estricto sensu. Nota importante que hay que tener en cuenta. Ahora, de acuerdo a lo que establece el Código Penal, nosotros tenemos 4 circunstancias en las cuales el mismo Código Procesal Penal establece será considerado flagrancia. ¿Se recuerdan? Ya la Corte Suprema en su momento establece pues la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la flagrancia presunta, y me va hablando de ello. Es decir, me reconoce 3. Cuando por eso en su momento uno hablaba sobre la flagrancia por sindicación, uno dice no existe la flagrancia por sindicación, porque por supuesto que sí, lo que vas haciendo es abrazar el concepto de lo que ha mencionado la Corte Suprema. No obstante, si revisas y al amparo, como debe ser también, bajo el contexto del principio de legalidad, entonces vamos a ver que existen 4 tipos de flagrancia. La primera es la que guarda mucha relación respecto a si el efectivo policial realiza o no calificación del delito. Y vamos a ver que los efectivos policiales sí realizan la calificación del delito en razón de que para poder detener a alguien, así sea en una situación de flagrancia, tendrían que cometer un hecho delictuoso. La única forma de yo establecer la comisión de un hecho delictuoso es tener que hacer una calificación. Y los efectivos policiales, por eso es que sí realizan calificaciones, que no nos sorprenda, ¿no? Les faculta dentro de la medida de coerción. Lo realizaban.
La investigación siempre estuvo a cargo del Ministerio Público, pero luego de ello existieron una serie de cambios. La ley 32.130, que seguramente ustedes ya lo conocen y lo han escuchado en varias ocasiones, pero esta ley 32.130 nos habla que la conducción de la investigación preliminar del delito está a cargo de quiénes, está a cargo de la Policía Nacional del Perú, ¿cierto? Muy bien, pero te dice que está a cargo de la Policía Nacional del Perú. No obstante, habría que ver si de una u otra manera te cambia el concepto de lo que viene a ser titular de la acción penal. Por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, vamos, ¿qué podríamos entender cuando hacemos mención de quién vendrá a ser, doctores, el titular del ejercicio de la acción penal? A ver, ¿quién viene a ser, doctores, el titular del ejercicio de la acción penal? ¿Quién me podría establecer, doctores, sobre quién es finalmente el titular del ejercicio de la acción penal? ¿Alguna idea, alguna participación, algún comentario a través del chat? ¿Quién es el titular del ejercicio de la acción penal? Conceptos. Vamos. Titular del ejercicio de la acción penal. ¿A quién le decimos titular del ejercicio de la acción penal? ¿Podemos hoy en día establecer que el titular del ejercicio de la acción penal es la Policía Nacional del Perú? O sea, podemos llegar a ese marco de concepto de decir el titular del ejercicio de la acción penal hoy en día es la Policía Nacional. No, una cosa muy diferente está relacionado al tópico de quién finalmente es el titular y otra cosa muy diferente a quien conduce la labor de investigación. Eso no podemos confundirnos. Si yo hablo del Ministerio Público, sigue siendo el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de carga de la prueba. Eso ha sido así, va a seguir siendo hasta que exista tal vez un cambio mucho más grande que el que sucedió en el año 2004, cuando se pasó del Código de 1940, conocido como el viejo Código Procesal Penal, para establecer hasta lo que, a mi punto de vista, y erróneamente creo que ya no lo debemos denominar de esa manera, le seguimos señalando nuevo Código Procesal Penal. Por eso es que, de nuevo, no tiene absolutamente nada, esa es la verdad. Entonces, la carga de la prueba o carga de probanza siempre va a recaer en quien finalmente es el titular del ejercicio de la acción penal, y ese es el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público formula una acusación, sustenta la acusación, lleva la acusación al juicio oral, no lo hacen los efectivos policiales. Los efectivos policiales tienen otra función, y si yo voy a tener que desarrollar algo, si yo voy a exponer, yo tengo que investigar. Para que me entiendan mejor, a veces, sobre todo los alumnos de pregrado, yo les digo, no es lo mismo que cuando llegue el momento que usted tenga que sustentar su tesis, yo elabore tu tesis y te diga, usted sustenta. Entonces, usted va a leer y va a sustentar, pero no es lo mismo porque yo desarrollé la labor de investigación. Yo conozco tal vez incluso más. Lo que usted está haciendo es revisar, dar lectura a la información que yo te acabo de proporcionar y en base a ello empiezas a exponer, pero con tus falencias, con asertividad o lo que fuera, pero yo sé más que usted. Sin embargo, si el mismo estudiante desarrolla su labor de investigación, si el mismo estudiante obtiene información, recaba estadísticas, recaba sus medios informativos, elabora sus fichas conceptuales, entonces él va a tener mayor conocimiento para poder sustentar. Por eso es que cuando yo les establezco que la titularidad del ejercicio público de la acción penal recae, va a recaer y sigue recayendo en el Ministerio Público, que precisamente tiene el deber de carga de la prueba, ¿no? Pero es verdad que ese concepto que hablamos de conducción de la investigación ha variado, porque ya no te dice como antiguamente el concepto sí lo establecía, porque lo que decía es que el Ministerio Público conduce la investigación o va a conducir la investigación desde su inicio. Así te establecía, ¿cierto? Que el Ministerio Público va a conducir la investigación desde su inicio.
Ahora ya no te señala eso, sino lo que te dice es que el Ministerio Público tiene la conducción jurídica. Como sabemos que el Ministerio Público tiene la conducción jurídica, entonces yo te tendría que preguntar, ¿qué entiendes por conducción jurídica? ¿Qué es lo jurídico? ¿Alguno de ustedes podría precisar qué es conducción jurídica? Doctores, ¿qué es conducción jurídica? ¿Tienen el chat? Tienen el chat. ¿Qué es conducción jurídica? Si yo les estoy hablando y menciono que ha existido un cambio bastante interesante sobre lo que viene a ser la conducción de una labor de investigación para pasar ahora a lo que es una conducción jurídica de la investigación, algo tengo que haber advertido para que mencione ahora que se trata básicamente, doctores, de lo que es una conducción jurídica. Pregunta, ¿cualquier persona puede realizar una conducción jurídica? En la vida, ¿cierto? En la vida cualquier persona va a realizar pues una conducción jurídica. El único que podría desarrollar una conducción jurídica es quien tiene conocimiento en leyes. Y se entiende que el único que tiene conocimiento en leyes es quien se formó durante 6 años en la carrera de Derecho. Pero yo voy a ser bastante radical. No cualquiera que haya estudiado 6 años derecho, sino que alguien que realmente durante esos 6 años de la carrera se quemó las pestañas, fue tal vez autodidacta si el docente que le ha tocado no era bueno, pero es quien sí tiene conocimientos de parte general, parte procesal y parte especial, ¿no? Entonces, él es el único que me va a desarrollar de forma asertiva una conducción jurídica de la investigación. Ahora, adicionalmente a ello, para yo saber qué es una conducción jurídica, yo tendría que saber parte especial. Si desconozco la parte especial, difícil que yo realice una conducción jurídica como tal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero esa conducción jurídica tendría que ser a un tercero, porque yo te voy a dar orientación jurídica y el quien va a recibir la orientación jurídica serán los miembros de la Policía Nacional del Perú, que bajo este cambio de lo que viene a ser, pues, básicamente el marco de esta ley, entonces establece, sin lugar a dudas, es decir, la ley 32.130, de quien finalmente todos los que van a realizar la labor de investigación, pero en este caso de campo, porque es así lo que establece, entonces quienes van a desarrollar una labor de investigación de campo serán quienes desarrollan, doctores, una labor de investigación de campo. A ver, vamos, ¿quiénes van a desarrollar una labor de investigación de campo? ¿La fiscalía va a desarrollar una labor de investigación de campo? No. Se entiende que quienes van a desarrollar una labor de investigación de campo, quienes vendrán a ser los miembros de la Policía Nacional del Perú. Los miembros de la Policía Nacional del Perú desarrollarán una labor de campo, entonces sobre ellos se dice que tendrán la conducción operativa. Y también hay un error, porque hay que tener en cuenta que para promulgar cualquier ley hay que conocer la realidad. No hay que ser personas que no estamos en la cancha, porque desde la tribuna podemos decir muchas cosas, porque finalmente no lo vives, pero si te encuentras en la cancha, la situación va a cambiar. Entonces, no es lo mismo hacer una investigación en un delito de lavado de activos, en ciberdelincuencia, en trata de personas, en corrupción de funcionarios, en delitos comunes, etcétera. No es lo mismo. Entonces, no siempre vamos a desarrollar labores de campo. No estamos investigando un caso de organización criminal. Es lavado de activos, es ciberdelincuencia. No siempre se hacen labores de campo. Otras labores son a través de los pesquisas, ¿no? Especialistas y peritos especializados en ello. Otra labor a través de los peritos o interceptaciones, que lógicamente quien asume el tema de conducción jurídica tendría que ser finalmente quien filtre esa información. Pero bueno, ustedes, en honor a la verdad, sabemos que a veces
hay una serie de situaciones a la promulgación de una serie de leyes. Y lo peor de todo es que a diario se van cambiando estas leyes. Entonces, lamentablemente esto no hace bien a nuestro sistema de justicia. Bueno, también vamos a ver aquí que el Ministerio Público, bueno, se entiende estas situaciones ya incluso antes del contexto de la modificatoria, porque me establece que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la PNP los hechos constitutivos de delitos, por intermedio de la PNP. Yo parto de la idea que no necesita de la Policía Nacional del Perú para realizar muchas investigaciones de oficio, como por ejemplo en los casos de delitos de función, como por ejemplo en el caso del lavado de activos, como en el caso, por ejemplo, de las fiscalías especializadas en extinción y pérdida de dominio. No necesitas a la Policía Nacional del Perú para desarrollar una labor de investigación. No obstante, otra cosa es investigar organizaciones criminales, bandas delictivas, ¿correcto? Donde, por supuesto que sí, de su propia naturaleza de confrontación que va a existir con delincuentes que portan armas y demás, entonces la situación es cambiante. Pero bueno, el cambio sustancial que ahora tenemos es que el Ministerio Público actúa con objetividad, indagando por intermedio de la policía. Lo que te dice es que todo usted, señor fiscal, que hoy en día va a desarrollar, va a realizar, no lo va a hacer por sí solo, sino que toda esa actividad que usted va a ejecutar lo hará por intermedio siempre de la PNP, ¿no? Muy bien. Bueno, luego nos dice que determine y acreditan la responsabilidad o inocencia del imputado. Todo eso que menciona lo vamos a tener que ver a través del desarrollo, pues, de la investigación. De inicio es muy difícil establecer si una persona finalmente es culpable o no. Es bastante complicado. Es cierto que, y eso de paso sobre todo, por supuesto que sí, a quienes son fiscales, es verdad que desde el inicio yo puedo darme cuenta algunas situaciones como en casos similares por donde podría ir el horizonte de la investigación. Por ejemplo, si me viene, en el caso de los delitos contra la administración pública, por ejemplo, me viene un expediente del proceso de licitación o proceso de contratación, se han evidenciado ciertas irregularidades en el otorgamiento de la buena pro. Entonces, tal vez yo ya he visto este tipo de situaciones irregulares en muchas situaciones. Entonces, finalmente, creo que por dónde va a ir este casito también, ¿no? No obstante, lo que hay que ver es que, a pesar que sea un caso bastante similar, la única forma de poder determinar rangos, doctores de responsabilidad penal será solo y solo si logro, doctores, desarrollar una investigación, obtener elementos de convicción y en base a ello recién poder determinar responsabilidades penales. ¿Correcto? Si no, no se puede, pues. ¿O cómo podrías acarrear una responsabilidad penal de alguien si no es eso? No se da. Bueno, eh, luego, mención aparte de autores, es establecer algo bastante interesante cuando nos dice la investigación que practica la policía, ojo con lo que estamos señalando, la investigación que practica la policía del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público no tiene carácter jurisdiccional. Bueno, cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá el órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición. Ahora, la gran pregunta sería, ¿en qué casos se formulan peticiones? Por ejemplo, ¿en qué casos, estimado participante, creen ustedes que a nivel de investigación se necesita peticiones, pedidos? ¿Cuándo interviene el JIP? O sea, para ser mucho más preciso, yo les pregunto, ¿cuándo interviene el juez de investigación preparatoria? ¿Cuándo interviene el JIP, doctores? Cuando yo les hablo del... ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuándo interviene el JIP? El juez de investigación preparatoria. No siempre interviene. La pregunta es entonces, ¿cuándo interviene el juez de investigación preparatoria?
A ver, vamos. ¿Cuándo interviene el juez de investigación preparatoria, estimados participantes? ¿Cuándo interviene? Vamos, ¿cuándo interviene? ¿Cuándo interviene, doctores, el juez de investigación preparatoria? Juez que, dicho sea de paso, no existía con el Código de 1940. Participación de este juez con lo que, no hay que llamarlo, pero tal vez alguno para que entiendan, el nuevo Código Procesal Penal. Pero ¿cuándo nace la participación del JIP? La participación del juez de investigación preparatoria nace, doctores, cuando, eh, en primer lugar, recurren los sujetos procesales. El juez de investigación preparatoria no tiene un rol o una función activa. Y estoy hablando a nivel del primer plano, que es la labor precisamente de investigación. No tiene, doctores, lamentablemente un papel activo. En etapa intermedia, por supuesto que sí, porque la naturaleza de ese estadio procesal es diferente. Y ya bueno, en juicio oral, el juez de investigación o el juez de garantías sencillamente no tiene participación alguna. ¿Correcto? Si yo entablo ello, entonces el juez de garantías tiene un papel bastante pasivo porque recién va a accionar cuando recurran los sujetos procesales. Por ejemplo, en el caso del abogado defensor, si recurre al juez de investigación preparatoria porque considera que se están vulnerando ciertos derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, en el numeral 4, precisamente me establece que yo podría ir vía tutela de derecho, ¿cierto? O sea, yo podría ir vía tutela de derecho cuando advierto, por ejemplo, doctores, que, bueno, voy en vía de tutela de derecho cuando veo que no se están respetando los derechos de la persona investigada. Y vamos en vía de tutela de derechos. Y el juez lo que hará es programar fecha y hora para la sustentación precisamente de la supuesta vulneración existente de lo que va a venir a ser ese derecho vulnerado, reconocido en el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿cierto? Y en el caso del Ministerio Público, van a tener que recurrir al juez de investigación preparatoria, por ejemplo, uno, cuando ponen de conocimiento la formalización de investigación preparatoria. Todo conocimiento de formalización de investigación preparatoria se pone de conocimiento del juez. ¿Sí? Eso lo sabemos. Y ahí ya el juez o en el juzgado se va generando el expediente, el número de expediente. ¿Estamos de acuerdo o no? Con ello, lógicamente, el juez de investigación preparatoria obtiene conocimiento de un caso, pero no es la única forma en la que vamos a tener para recurrir al juez de investigación preparatoria. La otra forma es cuando el fiscal considere la necesidad de recurrir a las medidas de coerción personal. Una prisión preventiva, una detención preliminar judicial, un impedimento de salida del país, por mencionar solamente algunas, va a hacer que el representante del Ministerio Público tenga que recurrir al juez a través de los requerimientos, ¿no? Entonces, por supuesto, porque ni la policía ni el Ministerio Público, y eso nos habla aquí en el plano de la modificatoria, por sí solo se van a mandar a excepción de las situaciones de flagrante delito. ¿De acuerdo? Muy bien. La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. En tal sentido, realiza la diligencia que por su naturaleza corresponden a dicha competencia de conformidad con sus leyes y reglamentos. Este numeral cuarto genera, doctores, confusión. Genera confusión, ¿ya? Y yo les voy a preguntar ahora, miren, ¿por qué señalamos que genera confusión? Pregunta. Pregunta para ustedes. Vamos a ver. ¿Qué rol tiene la Policía Nacional del Perú hoy en día cuando se investiga un caso? A ver, les voy a dar un minuto para que ustedes en el chat me digan cuál es el rol que tiene la policía actualmente para investigar un delito.
¿Cuál es el rol, doctores, protagónico que en todo caso va a tener que tener hoy en día el efectivo policial cuando hablamos de las labores de conducción, ¿no? O sea, algo adicional tendremos que mencionar ahí. Miren, eh, ya, pero vayamos acá con los siguientes doctores. Miren, vamos acá. Miren, hasta este punto podríamos entender de que la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo lo que se denomina como conducción operativa, que no es otra cosa que la conducción de campo, que las actividades que va a tener que desarrollar, que las actividades que va a tener que ejecutar, es fuera de las oficinas, a través de las persecuciones, a través de las detenciones en situaciones de flagrante delito, por ejemplo, entonces es un papel activo. Pero cuando se termina deteniendo a alguien, entonces inmediatamente se tendrá que poner de conocimiento de la fiscalía para que la fiscalía disponga, porque no ves que el representante del Ministerio Público es finalmente quien va a tener la conducción jurídica, y el tener la conducción jurídica no es otra cosa que orientar qué actividades se pueden desarrollar. Por eso nace, doctores, como conducción jurídica. Yo te oriento qué vas a hacer, porque si bien es cierto, tú puedes hacer muchas cosas, pero todas las que vas a tener que desarrollar tendrían que estar al amparo de la norma, al amparo de la ley. Por eso decimos conducción jurídica. No obstante, en numeral 4, muy bien, vamos a ver, general, vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo que pasa, doctores, con el numeral 4? El numeral 4 te dice, la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. Ojo, reitero nuevamente, hacemos lectura. Numeral 4. La Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito. Si tú interpretas en numeral 4 de esa manera, sencillamente podríamos estar señalando que el que va a estar a cargo técnicamente, en todo caso, doctores, de toda esa labor de investigación preliminar sería solo la policía, sin tener alguna injerencia por parte del Ministerio Público. Reitero nuevamente, si tú analizas, ves el numeral 4 y te dice, la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito, entonces lo que te está diciendo es que la policía podría hacer lo que ellos consideran necesario. Podrían desarrollar las diligencias de investigación que consideren pertinentes, tomar las declaraciones que ellos consideran son las más adecuadas, ¿no? Y eso genera confusión porque la policía podría, en base al numeral 4 establecer ello. Y en ninguna parte del numeral 4 te dice absolutamente nada más, porque lo que luego te dice en tal sentido, realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia de conformidad con su ley y de reglamentos. Competencia, tampoco mezclar el marco de conceptualización del titular de la acción penal. Cuando luego ya esto cambia un poquito, entonces se va haciendo, doctores, una serie de mayores precisiones, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver acá. Después que se termina ello, ingresa algunas modificatorias respecto a lo que establece el artículo 60 del Código Procesal Penal. Y la pregunta sería, ¿qué modificatorias finalmente encontramos, doctores, en el artículo 60 del Código Procesal Penal? ¿No? Muy bien. Vamos a ver, ¿ya? Miren ustedes, ¿ah? Con lo que les acabo de señalar. ¿Qué funciones tendrá hoy en día el Ministerio Público? ¿O qué funciones finalmente podríamos encontrar en la labor que va a desempeñar el Ministerio Público? Miren, el FICAL dice conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú.
ojo con lo que les estoy mencionando y fíjense ustedes que los padrones ya son diferentes, ¿no? Porque me dice que el fiscal es quien conduce jurídicamente la labor de investigación preliminar, pero es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria. O sea, cuando un alumno me decía, solamente el fiscal va a conducir la investigación, no, o sea, llamémoslo en este caso, la investigación del delito preliminarmente y la fase de investigación preparatoria no, vamos a ver que la respuesta no es así porque vamos a tener que encontrar que también a nivel de etapa de investigación preparatoria se va a desarrollar labor de investigación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos dice, la Policía Nacional del Perú cumple los mandatos, sin embargo, hay una mención bastante interesante en el sentido, por ejemplo, cuando nos establece el cumplimiento de mandato. Nos dice que la Policía Nacional del Perú va a cumplir los mandatos, ¿no? Eh, ¿Y qué entenderemos por cumplimiento, doctores, de mandato? Ok, o sea, ¿qué es lo que se me tendría que venir a la mente? ¿Qué es lo que yo tendría que señalar cuando hablo de cumplimiento, doctores, pues de mandato, ¿no? Sí, porque eso es lo que me señala, cumplimiento de mandato. Fuera de eso, no me dice absolutamente nada. El fiscal entonces conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria, de acuerdo al principio de legalidad. La Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público. Ahora, lo que yo les acabo de señalar terminaba siendo bastante interesante porque ¿qué se entendía por cumplir los mandatos? De hecho, cuando salió esta ley decía, no, ya no va a existir subordinación, decía. Y uno de los puntos por los cuales tal vez se terminaban quejando en su momento es porque señalaban que existía un papel un tanto de subordinación. Y quienes salían decían, no puede existir subordinación de ninguna manera. El mencionar ello, doctores, de la no existencia de subordinación está bien. O sea, yo señalar que no tiene que existir subordinación de por medio es algo bastante interesante. O sea, precisar estos factores y estipular situaciones, como les acabo de comentar, eran buenos. Pero tengamos en cuenta que ahora dentro de estos parámetros, incluso también existentes, vemos que la policía tiene que cumplir los mandatos del Ministerio Público. Entonces, vamos a ver los mandatos del Ministerio Público. Un mandato no es otra cosa, doctores, que un pedido, ¿no? O sea, yo hablo del mandato, hablo en este caso, doctores, del pedido, ¿ok? Del pedido que va a hacer. Ok, muy bien. Y lo que les digo, pues, lógicamente es una labor importantísima, ¿ya? Asimismo, se tuvo el artículo 61, la cual también, doctores, empezaba a hablar de una serie de atribuciones y obligaciones. Cuando empezábamos a hablar de ello, ¿no? Es decir, hablábamos básicamente de las atribuciones y obligaciones, teníamos que tener en cuenta también, doctores, una serie de aspectos importantes. Por ejemplo, ojo con lo que les digo, ¿no? O sea, cómo es que finalmente yo puedo mencionar ciertas atribuciones, o cómo es que se estipula, o cómo finalmente es la que se va a mencionar las atribuciones, ¿no? Bueno, el entender ello, el entender, como les digo, los factores y atribuciones, también nos pone como relieve lo que les acabo de señalar a continuación, doctores, respecto a lo que finalmente va a venir a ser la conducción de naturaleza jurídica. O sea, siempre, pero siempre ingresan los parámetros, doctores, de lo que se va a entender por conducción jurídica.
¿ya? La pregunta que vendría ahora a colación es, y finalmente, doctores, esa conducción jurídica, ¿quién la respalda? ¿De qué manera se respalda? ¿Qué es lo que tendríamos que ver en el plano, como les digo, de una conducción de esa naturaleza? O sea, finalmente, ¿cómo yo podría haber hecho? Cuando empezamos señalando eso, estimados participantes, tenemos que tener mucho cuidado, porque el establecer parámetros de conducción jurídica me va a permitir señalar lo siguiente, ¿no? Miren, vamos a ver a continuación. Porque me dice que conduce jurídicamente la investigación preparatoria y dispone de inmediato, en caso de delito flagrante o de existir detenido, el inicio de lo que va a venir a ser, doctores, la investigación preliminar. De inicio, ¿no? Va a conducir la investigación preliminar. Y en el término no mayor de 24 horas, en los casos de delito de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, luego me empieza diciendo feminicidio y criminalidad organizada. En caso de no existir detenido ni flagrancia en otro tipo de delitos, lo hará en el término no mayor de 48 horas a fin de indagar, ya ingresa nuevamente, ¿no? La indagación por intermedio de la Policía Nacional del Perú. Por eso es que hoy en día se establece que todas las facultades y labores del desarrollo de una investigación se va a dar por intermedio, por supuesto que sí, de lo que va a venir a ser la Policía Nacional del Perú, la PNP, ¿no? Policía Nacional del Perú. ¿Qué? Muy bien, sigamos. Ok, luego me dice en el punto número 3 que interviene en la emisión de la disposición para la investigación preliminar que está a cargo de la Policía Nacional del Perú. E interviene permanentemente desde la formalización de la investigación preparatoria y durante todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley lo establece. Hay algo bastante interesante, doctores, en ese punto que en todo caso que estamos señalando, ¿ya? ¿Por qué es importante hacer mención a ello? Pues lo vamos a mencionar más adelante. Como les digo, devienen ser en varios factores que finalmente hay que tener en cuenta, ¿ya? Interviene en la emisión de una disposición. La importancia de la emisión, doctores, de, de una disposición, ¿ya? ¿Qué entenderemos, estimados participantes, por lo que viene a ser la emisión técnicamente de una disposición, ¿no? Disposición. La disposición no son otra cosa, doctores, que las decisiones que obtiene el fiscal durante la labor de investigación. De hecho, incluso podemos señalar que existe una gran variedad de tipologías a nivel de lo que va a venir a ser una disposición. Porque yo podría tener las disposiciones, y aquí ingresan, ¿no? Los marcos reiteradamente de tipologías de una investigación, como por ejemplo la apertura de una investigación, el archivo de la investigación, la formalización, la conclusión, o sea, y demás aspectos que les acabo de señalar, devienen técnicamente, doctores, de lo que va a venir a ser los factores de la formalización de investigación, ¿no? Mención aparte era, y finalmente ahora, ¿quién está a cargo de lo que viene a ser la formalización de investigación de preparatoria propiamente dicha? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos lo que se conoce como las diligencias preliminares, tenemos la etapa de formalización de investigación propiamente dicha, ¿no? Se entendía que en el marco de esta ley siempre se iba a hacer mención, básicamente, doctores, de lo que vienen a ser las diligencias preliminares. O sea, todo lo que se analizaba, todo lo que se veía, estaba relacionado en el marco de lo que se establece o se conoce
en los parámetros de las diligencias preliminares, pero como que no hacía mención de lo que finalmente, doctores, tendría que suceder a nivel de la etapa de formalización de investigación preparatoria. Entonces, como esto era un dilema, como todavía no sabíamos in situ, se han ido pues ahí evaluando o poniendo a colación una serie de situaciones, ¿no? Bueno, el artículo 65 me habla de la investigación del delito destinada a ejercitar, eh, vamos a ver, destinada a ejercitar la acción penal. Ahora, cuando nosotros evidenciamos ello, tendremos que ver una serie de situaciones. Por ejemplo, la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal. ¿Qué significa? Que el fiscal, cuando tenga la noticia del delito, dispone de forma inmediata que la Policía del Perú realice las diligencias preliminares. Pero la gran pregunta sería, ¿todas las diligencias preliminares o de qué diligencias preliminares técnicamente estaríamos hablando, ¿no? El señalar todas las diligencias preliminares genera, lógicamente, una serie de marcos de opinión para poder establecer, esta es una diligencia preliminar que se va a desarrollar, esta es la otra diligencia preliminar que es la que finalmente se tiene que ejecutar. O sea, tendríamos que tener en cuenta ello, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser, finalmente, doctores, las diligencias preliminares que se van a llevar a cabo y cuáles son aquellas que finalmente tal vez por alguna razón y un motivo no se podrían dar? Lo cierto es que el representante del Ministerio Público lo que va a hacer, doctores, es la emisión de dicha disposición, ¿ya? Emite, por eso les señalo aquí, la disposición que sobre todo para el criterio, en todo caso, del Ministerio Público, es la que finalmente se va a desarrollar, ¿no? Posteriormente me dice que cuando el Ministerio Público dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto, plazos y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos de investigación realizados por la Policía Nacional del Perú para poder garantizar, me dice, ¿no? Para poder garantizar. Acá habría que ver qué es lo que finalmente se busca garantizar, ¿no? ¿Cierto? O sea, habría que ver cuáles son los factores en los cuales establecemos situaciones de garantizar. Ahora, habría que ver qué es lo que finalmente busca garantizar también, ¿no? Que finalmente es otro parámetro bastante interesante que debemos tener en cuenta en los factores que yo les hago mención. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ujú. Ok. Dice en el siguiente plano, corresponde al fiscal, vamos a ver acá, corresponde al fiscal, nos dice algo bastante interesante, ¿ya? Corresponde decidir al fiscal la estrategia jurídica y a la policía la estrategia operativa de la investigación del delito. Para tal fin programan y coordinan de manera conjunta el empleo de pautas, técnicas o medios indispensables para la eficacia de la misma. Garantizan el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad
de las diligencias correspondientes. ¿De acuerdo? Muy bien, reitero nuevamente, en base a lo que establece el artículo 65, cuando me señala que la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Ya. Aquí el artículo 67, lo que ya empieza a señalar, doctores, son ya funciones, pero que técnicamente, funciones que en este caso va a desempeñar, y hay que tener que señalarlo, muy bien, debemos tener en cuenta pues algunos factores importantes, ¿no? Vamos a ver acá, miren, la Policía Nacional del Perú. Bueno, para pasar a analizar el tema de la policía, doctores, vamos a hacer un pequeño receso. Le voy a poner un receso de 6 minutos, ¿ya? Y regresamos. Listo, doctor. 6 minutos. Es decir, estamos hablando de la labor de investigación, pero a cargo finalmente de lo que va a venir a ser, doctores, la Policía Nacional del Perú, llámese en este caso la famosa PNP, PNP o Policía Nacional del Perú. Entonces, vamos a ver en ese caso en concreto algunos factores importantes. Me dice que la PNP en cumplimiento de sus funciones debe inclusive por propia iniciativa tomar conocimiento de los delitos y comunicar inmediatamente al fiscal, debiendo realizar las diligencias, ¿no?, de investigación que son denominadas urgentes o inaplazables, que formarán parte de las diligencias preliminares, ¿no?, y de la carpeta fiscal. La carpeta fiscal, como nosotros muy bien lo sabemos, es una herramienta técnica de trabajo tendiente a esclarecer una serie de controversias o sucesos o hechos. A nivel del plano del Ministerio Público tenemos una carpeta fiscal física, ¿no? Que, como les digo, es un instrumento técnico de trabajo que tiene que contener una serie de reglas, como por ejemplo el número de los folios, pero también cuando se trata ya de otras precisiones, se tiene incluso también la carpeta fiscal, pero una carpeta fiscal que tiene accesoriamente, estimados participantes, digamos, bueno, en este caso, lo que va a tener que ser las demás carpetas, ¿no? O sea, muy bien. Y que terminan siendo bastante interesantes, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahí? Entonces, siempre va a resultar, estimados participantes, tener en cuenta de que la Policía Nacional del Perú sí puede dar inicio a abrir una carpeta fiscal. Reitero nuevamente, podría dar inicio la Policía Nacional del Perú a la apertura de lo que finalmente, doctores, vendrá a ser una carpeta fiscal. O sea, sí es posible que lo tengamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que me va a señalar. Luego nos dice que los policías que realizan funciones de investigación siempre estarán obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas, así como apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada. El cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito nos dice no genera subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Habría que preguntarle a quien finalmente redactó qué es lo que quería señalar. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad no puede existir marco de subordinación entre instituciones del Estado que tengan, doctores, diferentes objetivos. ¿Cómo podríamos hablar
de una labor de subordinación, reitero nuevamente, entre instituciones del aparato estatal que tienen diferentes objetivos. O sea, uno investiga, el otro se entiende que va a desarrollar ciertas labores de campo. Entonces, ¿cómo es posible? Vamos a ver que pueda tener, o cómo es posible que nosotros podríamos, en ese caso, establecer una figura como tal. O sea, esto termina siendo imposible, doctor, de consecuencia, ¿no? O sea, existen ciertos factores y demás cuestiones que hay que tener en cuenta, pero como les digo, no guarda ninguna relación el hecho de contexto de subordinación. El Ministerio Público sencillamente desarrolla una labor de investigación, eso es lo que hace, doctores, pero los otros aspectos no. Vamos a ver. Siguiente, atribuciones de la Policía Nacional del Perú. El artículo 68 me va a hacer mención de algunas atribuciones, estimados participantes, que se le va a dar, en este caso, a la Policía Nacional del Perú, o llámese en este caso PNP, ¿ya? Atribuciones a la Policía Nacional del Perú, o cuando, por ejemplo, debemos tener en cuenta. Vamos a ver aquí. Miren, siguiente. También vamos a ver, ya, estas son algunas de las cuestiones de la dirección de la investigación y el artículo 322 lo que hace es prácticamente repetir lo que anteriormente ya se ha señalado. Es decir, cuando se hace mención a lo que viene a ser hoy en día los parámetros de investigación, entonces nosotros ya vamos entendiendo que el que jurídicamente va a tener que desarrollar esta investigación es el miembro de la Policía Nacional del Perú, ¿correcto? Pero también hay que establecer que tendrían que existir, doctores, otros factores más bastante importantes, tendientes, como les acabo de señalar, como siempre, al esclarecimiento de los hechos. ¿Hechos de qué? Hechos siempre materia, doctores, de controversia. ¿Ok? Sigamos. Voy a dejar de compartir estas PPTs para pasar a compartirles estas otras diapositivas que lo tengo por acá, que ya está desarrollado un poco más en el contexto de la atribución que finalmente se le da al fiscal, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Las medidas de coerción. Lógicamente, de todas estas medidas de coerción, vamos a ver, doctores, que la gran mayoría de estas son lógicamente a iniciativa del miembro de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es decir, vamos a ver, siempre, pero siempre, estimados participantes, va a ser a iniciativa del Ministerio Público. Y eso es algo que, como les digo, debemos tener siempre presente, ¿ya? Debemos tener en cuenta. Ok, ¿sí? Bueno, vamos a ver, continuemos. Continuemos, estimados participantes. Dentro de las medidas de coerción personal, vamos a encontrar, pues, primero el marco de conceptualización de lo que finalmente viene a ser una medida de coerción personal. La medida de coerción personal también son conocidas como las medidas de coerción procesal, ¿ya? Y comprende, por ejemplo, una serie de medidas sobre la persona del inculpado y sus bienes. Puede tratarse, bien sea, de la limitación, doctores,
de libertad ambulatoria o la disposición de ciertas cosas. Estas limitaciones pueden alcanzar derechos fundamentales porque estos derechos no son absolutos, sino que, como se sabe, todo derecho deviene más bien ser de una naturaleza bastante relativa. Reitero nuevamente, ningún derecho fundamental deviene en el marco de lo que vienen a ser derechos absolutos, sino por el contrario, estaríamos hablando de la relativización técnicamente, doctores, de lo que viene a ser los márgenes del derecho en sí. ¿Ya? Bueno, sigamos. Vamos a ver cuál es la finalidad o del por qué finalmente tengo que tener una medida de coerción personal, ¿no? Cuando ya hablamos de los márgenes, doctores, de las medidas de coerción personal, vamos a ir a señalar en ese caso en concreto una finalidad. Y la finalidad su finalidad que tiene la medida de coerción personal, doctores, es básicamente asegurar los fines del proceso. Reitero nuevamente, una finalidad que se va a tener dentro de ellos los parámetros de las medidas de coerción personal es asegurar los fines del proceso. Entonces, el interrogante iría por el lado de cuál es lo que finalmente vienen a ser las finalidades del proceso. Cuando mencionamos ello, vamos a hacer mención que dos vienen a ser las finalidades del proceso. Una de ellas, doctores, la no obstaculización de la investigación, ¿no? O sea, no hay que obstaculizar la investigación, ese es un primer parámetro. Y la otra, lógicamente, doctores, que guarda mucha relación en no eludir la acción, por ejemplo, de lo que viene a ser la justicia. Cuando advertimos ello, entonces, doctores, vamos a tener que recurrir precisamente a las vías necesarias para poder hacer frente a ello, ¿no? Siguiente diapositiva. Las medidas de coerción personal, doctores, tienen también, fíjense ustedes, una serie de principios. Por ejemplo, ¿qué principios podríamos encontrar? Primero, la legalidad. Cuando hablamos de los parámetros de la legalidad, estimados participantes, ojo con lo que les señalo, ¿ok? Cuando empezamos a hablar de los parámetros de la legalidad, yo tendría básicamente que señalar qué se entiende por legalidad, ¿no? O sea, ¿a dónde quiero llegar con los parámetros técnicamente, doctores, de lo que viene a ser la legalidad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que yo quiero ventilar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué es lo que yo quiero mencionar? O sea, todo lo que les acabo de señalar forman parte de los parámetros de la legalidad. Si yo quiero establecer ello, yo tendría que establecer pues algunos contextos importantes adicionales, como por ejemplo cuando hablamos de los factores esenciales del parámetro técnicamente de lo que viene a ser la legalidad. Eh, ¿Por qué? Porque muchos establecían que el tener que recurrir precisamente a estas medidas de coerción personal, como es el que hemos seguido desarrollando en esta oportunidad, contravienen lo que viene a ser el modelo garantista. Se entiende que en nuestro marco procesal, estimados doctores, nosotros tenemos un modelo garantista, por lo menos en parámetros, como les digo, teóricos. El establecer un modelo garantista como tal nos establece básicamente, doctores, a entender, ojo con lo que les señalo, el modelo garantista, nos establece entender básicamente de que no tendría que existir ningún método de sometimiento en todo caso en la persona que está siendo sometida a un proceso de investigación, ¿no? Pero cuando advertimos, como en este caso en concreto, podría ser, y eso, como les digo, hay que tener en cuenta también,
si yo establezco ciertas conductas a través de las cuales advierto cuestiones donde tal vez logre evidenciar, estimados participantes, ciertos factores en donde se evidencia, ¿no? Atropello a la conducta, atropello al comportamiento, entonces sin lugar a dudas voy a tener que evidenciar qué es lo que finalmente se tiene que dar. Si recurrimos a las medidas de coerción personal, recurrimos porque hay que cumplir finalidades en el marco del proceso, ¿no? O sea, el basamento es cumplimiento de las finalidades del proceso, que no puede existir obstaculización a la averiguación de la verdad o que la persona sometida a la misma no podría advertirse en los grados de vulneración, por ejemplo, ¿no? Y que son factores, como les digo, bastante interesantes que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien, sigamos, por favor. Proporcionalidad. La proporcionalidad también guarda mucha relación, doctores, con la naturaleza propiamente del derecho penal, ¿no? El derecho penal siempre hemos establecido que tendría que ser última ratio, es decir, recurrimos al derecho penal cuando los otros medios de solución de controversias o solución de conflictos no han tenido revuelo. Cuando advertimos esta situación, recién recurrimos al derecho penal como última instancia, como último medio para la solución de controversias. Es verdad que el derecho penal nunca vendrá a ser, doctores, prima ratio. El derecho penal en esencia siempre va a ser entendido como última ratio, última instancia. Recurrimos reiteradamente al derecho penal cuando los otros medios de solución de conflictos no han tenido resultado. La motivación. Eso era un factor bastante crítico también, doctor, y la falta de motivación. Es decir, motivemos. No se trata de señalar sencillamente, doctores, este es el escrito, este es el otro escrito, ya este es el requerimiento, o esto es lo otro, no. Sino que se trata también, doctores, de cómo ver las medidas de coerción personal, posiblemente desde otra perspectiva, ¿no? O sea, cómo recurro a las medidas de coerción personal para poder frenar, por ejemplo, eh, la obstaculización al proceso, que es finalmente una naturaleza bastante importante, ¿no? ¿Cómo freno situaciones para que no se obstaculice averiguaciones de la verdad? ¿Qué hago? ¿De qué manera realizamos determinadas conductas? ¿De qué manera realizamos determinados comportamientos? Todo lo que les acabo de señalar, doctores, son factores bastante interesantes que hay que tener en cuenta siempre, ¿ya? Siempre. Lamentablemente cuando no hacemos, pues, frente a estos marcos situacionales, tenemos una serie de problemas, el poder señalar, por ejemplo, cualquier situación, ¿no? Que finalmente no colinda a veces con factores que nos van a ayudar para el esclarecimiento de ciertos hechos. La motivación es muy importante. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de algunas medidas de coerción personal, como en su momento era la prisión preventiva, se discutía si realmente la prisión preventiva venía a ser una última ratio, o es que siempre hablábamos de la prisión preventiva técnicamente como una última ratio, una última instancia. Recurrimos, por ejemplo, a la prisión preventiva cuando los otros medios de solución de controversias no han tenido efecto. Pero el pensar eso es pensar de una forma inequívoca también, ¿cierto? Porque no es así. Nosotros vamos a recurrir a esta medida de coerción personal, como es el que le acabo de señalar, pero con una especial naturaleza, por supuesto que sí. Las especial naturaleza tienen especiales formas de ver las cosas. ¿Ok? Bueno, sigamos, por favor. Urgencia. Eh, yo sé que algunos podrían decir, bueno, o sea, no hay ningún problema porque recurramos, ¿no? A estas medidas de coerción personal, pero quizás hay que recurrir después. O sea, hay que recurrir a estas medidas de coerción personal, pero a posteriori, ¿no?
Primero hay que investigar. Lamentablemente, el pensar de esa manera no nos ayuda mucho. Lamentablemente, doctores, el pensar de esa forma no nos permite a nosotros tener alguna alternativa de poder recurrir precisamente a alguna medida de coerción personal y hacer frente a este marco de situaciones. Es decir, no resulta siendo suficiente. Muy bien. El establecer ello, o sea, básicamente lo que yo les señalo, me va a permitir pues ver de que no necesariamente, estimados participantes, una regla objetiva es tener que recurrir a las medidas de coerción personal siempre, sino en algunas ocasiones voy a recurrir a las medidas de coerción personal de manera urgente, porque tal vez como estoy desarrollando la labor de investigación, la persona investigada podría darse a la fuga. Entonces yo no voy a esperar que se dé a la fuga para que recién recurra a una medida de esta naturaleza, ¿no? O sea, sería ilógico. Yo tendría que recurrir solo y solo sí cuando, por ejemplo, esta sea necesaria, ¿no? Entonces, si es necesaria, recién recurro. Si no, no existe, pues, en este caso, la obligación, llamémoslo así, de poder recurrir a alguna medida de coerción de naturaleza o de la naturaleza que finalmente yo les estoy haciendo mención. ¿Ya? Muy bien. Factor importante es ver una serie de presupuestos o como en estas PPTs podemos advertir las medidas de coerción en plenitud. O sea, todas las medidas de coerción que contemplen en todo caso, doctores, nuestro ordenamiento jurídico. Reitero, tendríamos que ver aquí en plenitud todos nuestros ordenamientos, no todo, ¿no? Lo que finalmente se advierte como medios o formas de solucionar, estimados participantes, una serie de controversias, ¿ya? Que viene a ser un factor fundamental que también debemos, lógicamente, tener presente. Muy bien, medida limitativa de derechos, detención policial, arresto ciudadano, detención preliminar judicial, prisión preventiva, doctores, comparecencia, detención domiciliaria, internación preventiva, impedimento de salida del país y tengo suspensión preventiva de derechos también. Entonces, todo lo que les acabo de señalar, muy bien, vamos a ver, forma parte de ello, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver aquí otros factores más. Detención policial. Bueno, ¿cómo nace la detención policial? Como su nombre lo establece, los únicos que podrán recurrir técnicamente, doctores, a esta detención son los miembros de la Policía Nacional del Perú. Nadie más. Los únicos que podrán recurrir, reitero nuevamente, a la detención preliminar judicial son los miembros de la Policía Nacional del Perú. Nadie más podría recurrir, doctores, a esta detención preliminar judicial. Es decir, les faculta. Pero también establece que los miembros de la Policía Nacional del Perú solo y solo sí podrán detener en aquellas situaciones denominadas de flagrante delito. Reitero, solo podrán detener en situaciones, doctores, de flagrante delito. Ahí el punto de partida tendría que ser, ¿y qué entendemos por flagrancia? Flagrancia, doctores, significa arder o quemar, ¿ok? Para quienes no tenían conocimiento o no sabían, flagrancia significa arder o quemar.
Es decir, se detiene a una persona de forma ostentosa cuando está cometiendo, perdón, el hecho criminal, cuando está cometiendo el delito. ¿Ok? Y ahí hablamos pues de esos parámetros que yo les acabo de mencionar. De igual manera, se va a establecer que la detención preliminar judicial solo será posible en aquellas circunstancias consideradas de flagrancia delictiva. Pero yo tendría que hacerles mención qué es lo que finalmente nosotros entendemos por flagrancia delictiva. Ojo, no toda acción es considerada, doctores, flagrante delito. ¿Ah? La Corte Suprema, de hecho, solo reconoce tres tipos de flagrancia, fíjense ustedes. La flagrancia stricto sensu o propiamente dicha, es decir, cuando se detiene a una persona en la comisión de un delito, lo que se conoce que se le detiene con las manos en la masa, entonces decimos, ese viene a ser el tipo de flagrancia stricto sensu o propiamente dicha, porque se le acaba de detener en la comisión del hecho criminal. Es el único tipo de flagrancia, doctores, a decir verdad, que no tiene márgenes de error, porque la inmediación es directa, es decir, observamos la comisión de un delito de manera directa, cuando la persona está cometiendo el hecho criminal. Y esto va relacionado, doctores, con lo que les acabo de señalar, ¿no? La persona acaba de cometer el delito. Estamos en la comisión directa del hecho delictuoso y esa es considerada, doctores, como un factor de la flagrancia stricto sensu, ¿ya? Luego tengo otros factores que puede ser, por ejemplo, bueno, otras situaciones más, ¿ya? Por ejemplo, el arresto ciudadano. En el caso del arresto ciudadano, que también viene a ser, doctor, es un factor bastante interesante, ¿no? O sea, cuando partimos de los parámetros, de lo que viene a ser el arresto ciudadano. El arresto ciudadano, pero bueno, nos ha faltado la cuasi flagrancia. La cuasi flagrancia se va a desarrollar cuando la persona acaba de cometer el hecho criminal, pero es detenido instantes después de la comisión del delito. Esa es la cuasi flagrancia. Aquí, naturalmente, sí, lo que hay que utilizar, doctores, es una injerencia. La injerencia relacionada en el sentido si la persona habría o no habría cometido el hecho criminal. La injerencia que está relacionado también, doctores, a grados de posibilidad o probabilidad. Todo ello es cuestiones de injerencia, ¿no? Por ejemplo, los efectivos policiales escuchan un ruido porque se acaba de producir un disparo. Entonces los efectivos policiales llegan inmediatamente a la escena del delito y encuentran, por ejemplo, el cadáver en el piso y una persona con un arma. Entonces la inferencia o deducción que ellos van a desarrollar es de manera inmediata, porque van a advertir que determinada persona habría cometido el hecho criminal, que determinada persona habría cometido el hecho delictuoso. Entonces, eso va a ser considerado, doctores, como una flagrancia, ¿no? Pero en los parámetros que yo les señalo, la flagrancia stricto sensu, que es con las manos en la masa, y en el otro la cuasi flagrancia, cuando, por ejemplo, llegan inmediatamente después de la comisión del hecho criminal. No obstante, tengo otro tipo de flagrancia que es la flagrancia por sindicación. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso en concreto, doctores? Vamos a ver aquí algunos parámetros. Miren, ¿ah? Eh, la sindicación. Hoy en día, establecer parámetros de sindicación me establece una serie de situaciones de conocimiento. O sea, finalmente, como yo
establezco estos parámetros relacionados, por ejemplo, a sindicar a alguien, ¿no? O sea, ¿cómo finalmente yo podría decir sindicamos a una persona de la realización del hecho criminal? Los factores de sindicación, doctores, no tendrán que ser cualquier factor también. O sea, no se trata de establecer o señalar yo sindico a esta persona por tal o tal circunstancia, sino que las cuestiones de sindicación tendrán, pues, sin lugar a dudas, doctores, también un parámetro bastante importante que debemos tener en cuenta, ¿no? O sea, si la persona finalmente perpetró o no perpetró el hecho delictuoso. Y como les digo, son factores de esas indicaciones como tal para poder reconocer quién sería el que cometió el hecho delictuoso, tendría que evidenciar alguna serie de factores también, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿qué características tendría que tener la persona que cometió el hecho criminal? ¿No? O sea, yo tendría que ver qué factores característicos tiene la persona que cometió el delito. Quien cometió el hecho criminal. Es la única forma, doctores, de yo poder establecer, ¿no? Porque claro, si yo no sé quién es finalmente quien cometió el hecho criminal, voy a tener pues una serie de problemas. Yo tendría que saber hecho, yo tendría que saber quién ha sido, ¿no? Y para yo poder saber quién ha sido, entonces tendría que analizar una serie de factores también bastante importantes, ¿no? Reitero, para establecer quién fue el que cometió el delito. A menudo, cuando se logra detener a una persona, tendremos que hacer una rueda o reconocimiento de imputados. Es decir, en la rueda o reconocimiento de imputados, lo que yo tendría que ver es quién es el que cometió el hecho delictuoso, de qué manera cometió el hecho delictuoso, qué es lo que hizo, qué realizó. O sea, yo tendría que advertir ello, ¿no? Yo tendría que saber eso. Eh, y no tendría que ser, doctores, cualquier dato, sino tendrían que ser datos que me permitan, por ejemplo, ver ciertas cualidades de la persona. O sea, yo tendría que saber a quien cometió el delito es una persona que, por ejemplo, mide 1,80 m. Aparte de eso, tiene una especie de corte, no sé, en la cara. Aparte de eso, hemos visto que tiene un tatuaje que tiene esta forma. Es decir, yo para poder, en todo caso, doctores, sindicar a una persona de la presunta comisión de un delito, tendría que señalar características, no cualquier tipo de mención, sino características específicas que lógicamente sí hagan advertir que la persona habría cometido tal suceso o tal hecho. En el sentido, como les acabo de señalar, mencionar qué características. Por eso es que también yo tendría que hacer una rueda de reconocimiento de la persona, ¿no? O sea, si alguien me dice que el que cometió es 1,80 m y tiene tales características fisiológicas, tendríamos que hacer en rueda de reconocimiento, buscar por lo menos a 5 personas y más que tengan similares características. Eso tendríamos que hacer, ¿no? Para que finalmente, doctores, podríamos identificar si efectivamente eso no es la persona que cometió el hecho delictuoso. A eso nos hace referencia, ¿ok? Muy bien. Mención aparte, pues que también se va teniendo en cuenta, está básicamente relacionado, doctores, a otros factores que hay que tener que mencionar, ¿no? Por ejemplo, miren, el tiempo de duración que se tiene para proceder a la detención de alguien. Para poder proceder a detener a alguien, yo tendría que tener en cuenta también, doctores, otro tipo de situaciones, como por ejemplo, cuando voy a proceder a la detención de un individuo. Entonces yo tendría que ver, miren, esta persona se caracteriza, por ejemplo, por realizar tales actividades y a través de las cuestiones que yo les hago mención, lo hemos atrapado y finalmente nos hemos dado cuenta
que es la que comete el hecho delictuoso. Entonces, como que ya vamos teniendo en cuenta, ¿no? Esos son parámetros importantes, doctores, para poder determinar roles de responsabilidad penal, ¿ok? Son vitales. Y el otro es la famosa flagrancia por sindicación. Ya en una flagrancia por sindicación, lo que yo voy a encontrar es algún tipo de evidencia o inferencia que establezca que determinada persona sería quien cometió el hecho criminal, ¿no? Eso es la inferencia, doctores. En los factores de la inferencia utilizamos, por supuesto que sí, una deducción de carácter lógica, ¿no? Analizo esta situación, o sea, voy ponderando, esta persona habría cometido este delito, no cometió este delito, si cometió este delito sucedió aquello, lo otro, o sea, va existiendo factores de sindicación de la perpetración, doctores, del hecho criminal, ¿ya? Esos son en el caso de la detención. Obviamente, para poder detener en esos casos en concreto, no necesito de mandato judicial. Se va a proceder a la detención, doctores, como les acabo de señalar, sin la necesidad de la existencia de mandato judicial. Se detiene porque se detiene, como debe de ser. No existe mandato judicial de por medio. Y solamente el marco de tiempo que se tiene también es hasta 24 horas. Mención aparte ya son los otros factores relacionados al por qué finalmente tenemos que detener. Ya los otros factores de detención o los otros parámetros de detención, doctores, ya son totalmente distintos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, lo que en esos casos en concreto vamos a encontrar es lo siguiente. ¿Qué se necesita para el caso, técnicamente, doctores, de una detención preliminar judicial? Primero, un requerimiento fiscal, pero como toda medida de coerción, tiene que cumplirse una serie de estándares. Es decir, tiene que cumplirse una serie de presupuestos para que recién yo pueda recurrir a una medida de dicha naturaleza, ¿no? Es decir, una medida de coerción personal de dicha naturaleza, que lógicamente, doctores, yo les estoy haciendo mención, ¿ok? Pero para poder advertir ello, yo tendría que ver, pues, eh, el cumplimiento de presupuestos. La pregunta sería, ¿y qué presupuestos finalmente voy a encontrar? Ven, ahí vayamos a lo siguiente. Dentro de los presupuestos, que por supuesto que sí, yo podría encontrar en esos casos en concreto, doctores, van a ser las siguientes. Miren, vamos a ver. Eh, yo podría encontrar, ojo con lo que les voy a señalar, miren, por ejemplo, uno en el marco de detención, es decir, que no se le ha logrado detener dentro del plazo de 24 horas. Si no se ha logrado detenerlo dentro del plazo de 24 horas, entonces se entiende que ya no debería detenerlo. ¿Por qué? Porque les acabo de señalar. El marco de detención es un marco de detención, doctores, de 24 horas y lo que se tiene técnicamente en este caso es que no se ha logrado detenerlo dentro de ese plazo que yo les estoy haciendo mención, que no es otra cosa, doctores, que un plazo legal, que es un plazo normativo, ¿ya? ¿Ok? Y que, como les menciono nuevamente, tendríamos que analizar, ¿ok? Pero que lamentablemente, pues como les digo, no se suele dar. Eh, lo otro, que existan las famosas razones plausibles. Cuando hablamos, doctores, de las razones plausibles, existe todo un debate para poder entender qué es lo plausible. Por ejemplo, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿no? A ver, ¿qué entenderán por lo que viene a ser plausible?
¿Alguna idea, doctores, de lo que viene a ser plausible? Plausible, ¿no? ¿Alguna idea, algo que podemos tener en cuenta cuando hablamos de los factores de lo que es plausible? Lo plausible, doctores, es lo probable. ¿Ok? Hablo de plausible. Lo plausible siempre, pero siempre, estimado participante, va a ser considerado como probable. Lo plausible es probable. En estos estándares que se hace mención, nos hablaba precisamente, doctor, de razones plausibles, es decir, razones probables, pero razones plausibles o razones probables, ¿para qué? Para entender que la persona no va a obstaculizar la averiguación de la verdad, razones plausibles para determinar que la prognosis de pena será una pena superior a 4 años, a 5 años, por ejemplo, muy bien, razones plausibles para poder determinar, doctores, peligro de obstaculización, pero fíjense que en el caso que yo les menciono, siempre en los estándares de probabilidad. Y los estándares de probabilidad son los estándares de posibilidad. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de una prisión preventiva, la situación varía porque en una prisión preventiva siempre me empieza señalando los graves y fundados elementos de convicción. Pero en cambio, en el otro caso me habla siempre de grados de probabilidad. Como podrán entender, hay una marcada diferencia entre uno y otro. ¿Ok? El arresto ciudadano. El arresto ciudadano, doctores, ya tiene otros factores interesantes para mencionar. Es decir, cuando hacemos mención, técnicamente lo que vendrá a ser, doctores, un arresto ciudadano. ¿No? O sea, a ver, cuando hablamos, cuando señalamos, cuando decimos, este es un arresto ciudadano. No todo deviene, doctores, por supuesto que sí, a establecer que nos encontramos ante el arresto ciudadano, ¿ah? Eso hay que tener en cuenta. Algunos sí, algunos obviamente no. Pero bueno, entonces yo tendría que demarcar con exactitud hasta qué punto sí yo puedo mencionar del arresto ciudadano. Para empezar, vamos a ver, no siempre vamos a recurrir al arresto ciudadano. ¿Por qué? Si bien es cierto, la atribución de quien finalmente podría arrestar es cualquier persona, porque esa es la regla, cualquier persona podría ser autora, autores del arresto ciudadano, pero me va poniendo pues por ahí alguna serie de situaciones o contextos que por supuesto yo debo tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si una persona termina sorprendiendo a alguien en la comisión del delito, entonces se dice, ah, bueno, esto puede ser arresto ciudadano, sin lugar a dudas, porque lo acaba de observar o acaba de observar que una persona está cometiendo el hecho criminal. Entonces la percepción incluso que va a tener es una percepción de carácter directa. Las percepciones varían, ¿ah? Existen percepciones de carácter directa y existen percepciones que no tienen esa naturaleza. Por eso les digo, existe una variación, ¿ok? No existe una uniformidad, ¿ok? El punto está de que si alguien actúa bajo el parámetro del arresto ciudadano, la regla es que inmediatamente tendrías que comunicar a la autoridad, ¿no? Por eso es que tal vez algunos prefieren no recurrir, pues, doctores, al arresto ciudadano, porque sencillamente dicen, no, o sea, el actuar de esta manera podría conllevar a una serie de factores que finalmente determinen que no estamos ante el marco de configuración de ciertos delitos, ¿ya? Y que, como les digo, bueno, sin lugar a dudas, nos ayudan bastante, ¿sí? Bueno, vayamos al último, que es la prisión preventiva.
Para recurrir a esta medida de coerción personal, como en la prisión preventiva, yo tendría, en primer lugar, doctores, que señalar si se cumplen o no se cumplen determinados presupuestos materiales. De hecho, siempre el cumplimiento o no cumplimiento de los presupuestos materiales guardan relación con lo que yo estoy mencionándoles, ¿no? Por ejemplo, guardan mucha relación, doctores, para poder establecer si existe o no existe los denominados graves y fundados elementos de convicción, ¿no? O sea, ¿existen o no existen los denominados graves y fundados elementos de convicción que vinculen a una persona como autor o partícipe de un hecho delictuoso? El otro presupuesto material, siempre relacionado al factor de la prognosis de pena, que es considerado como pena probable, que tiene que ser superior a 5 años. Y el tercer presupuesto material, que es el peligro procesal, que se divide en peligro de fuga, se divide, por supuesto que sí, también en lo que viene a ser peligro de obstaculización procesal, ¿no? Entonces, doctores, ya concluyendo, todas estas medidas de coerción personal que hemos señalado van a ser bastante importantes, tendientes, fundamentalmente, doctores, a esclarecer los hechos en controversia. Muy bien. Muy bien, doctores. De esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy. Agradeciendo en primer lugar a cada uno de ustedes que se han dado cita el día de hoy para estar presente conmigo en esta sesión de clase. Agradecer a los organizadores y felicitarles a ustedes también que han tomado la decisión de formar parte, pues, de este extraordinario evento académico. Un abrazo, cuídense muchísimo y Dios mediante, pues espero verles en una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor Sergio. Buenas noches, doctores.